Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo por acá, Raúl Hinojosa. Y pues vamos a continuar con el estudio de el libro de Nehemías. En esta ocasión ya estamos en el capítulo 9 de Nehemías. Vamos a comenzar. Vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos reveles tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a discernir y que esta palabra caiga como una semilla en una tierra fértil y que dé fruto. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Bueno, pues vamos a continuar entonces con el libro de Nehemías y vamos a ir al capítulo 9, por favor. Vamos a estar estudiando en la versión Reina Valera 1960. Y bueno, vamos a leer el primer versículo. De hecho, el título que trae es Esdras confiesa los pecados de Israel. Y dice el capítulo 9, versículo 1: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Versículo 2: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Versículo 3: y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de el Señor su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios. Hasta ahí vamos a leer ahorita. Eh, ¿Cómo estamos en el orden de la cronología o el orden de eventos? Bueno, vemos en el capítulo 7 y en el capítulo 8 que, que Nehemías, pues ya, finalmente logra restaurar las murallas. Ujú. Y, y se enfrentaron a muchas cosas, se enfrentaron a oposición, incluso amenaza de volver a ser invadidos, pero, pero Nehemías, con la sabiduría de Dios, logró salir adelante. Dios le reveló de cómo tenía que seguir y incluso armó a las familias del pueblo de Israel y, y los puso casi los convirtió en soldados. Muchos de ellos nunca habían tomado un arma, nunca habían ni siquiera nunca habían recibido adiestramiento militar o de guerreros, pero aún así el pueblo estuvo dispuesto a pelear por restaurar las murallas, estuvieron dispuestos a proteger, pero sobre todo, Nehemías le enseñaba al pueblo que tenían que confiar en Dios, que Dios estaba respaldando esa obra y que mientras Dios los respaldara y los ayudara, iban a poder librar cualquier amenaza e iban a poder derrotar a sus enemigos. Y fue así como terminaron la reconstrucción de las murallas. Ujú. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa después? Después viene algo que nos impactó a todos, que vimos en el capítulo pasado. En el capítulo 8 vimos cómo Nehemías se apoya de los levitas y de Esdras para leer el libro de la ley. Ujú. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Recordemos que había muchos judíos que habían estado mucho tiempo en cautiverio y que no habían tenido la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, de volver a recordar las ordenanzas y los mandamientos de nuestro Señor. Y Nehemías, también bajo la inspiración y bajo la voluntad de Dios, entonces hace esto, que es leer nuevamente los mandamientos, leer nuevamente las ordenanzas de nuestro Dios. Pero algo que me impacta a mí mucho es, vamos a regresar un poquito al capítulo 8 de Nehemías, y vamos a ver cómo
Incluso le construyen un púlpito a Esdras para que pueda elevarse y pueda verlo todo el pueblo. Ujú. Y se acompaña de los sacerdotes, pero también de los levitas. Y los levitas ayudan a estar explicando la palabra, más que explicando o interpretando, más que eso, a estar repitiendo, porque obviamente pues no tenían en esa época micrófonos ni altavoces. Entonces ellos se encargaban de lo que decía Esdra, repetirlo hacia el pueblo. Ujú. Pero ¿qué creen? Que el Espíritu Santo se manifiesta con poder en esto porque sucede algo milagroso. El pueblo empieza a entender. Una cosa es leer y otra cosa es entender. Entonces vamos a ver que en el capítulo 8, versículo 8, dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios es santo, el Señor es nuestro Dios, no se entristezcan y no lloren. ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba pasando aquí? Estaba llorando el pueblo. Yo no sé cuántas veces hemos estado en una prédica, cuántas veces hemos estado en una conferencia y hemos llorado. Yo no sé. A mí sí me ha pasado en alguna ocasión. Pero ¿cuántas veces nos ha sucedido esto? ¿Pero de qué depende? ¿De qué depende de que la palabra de Dios tenga ese impacto, tenga que tenga esa fuerza para llegar al corazón de las personas y que en ese momento haya ese arrepentimiento, exista ese convencimiento y ese entendimiento? Pues depende del Espíritu Santo, sobre todo, pero también depende de la actitud de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué actitud estamos teniendo nosotros al escuchar la palabra de Dios cuando vamos a la iglesia o cuando estamos leyendo la palabra? ¿Le pedimos a Dios que nos revele? ¿Le pedimos a Dios que su palabra sea clara y que la podamos entender? Eso es lo que tenemos que pedir siempre a Dios cuando estamos escuchando su palabra, cuando estamos leyendo su palabra. Y entonces viene el fruto que nuestro Señor Jesús menciona también en los evangelios, de cuando esa palabra cae en una buena tierra, esa semilla da un fruto. Y en este caso el fruto lo vemos ya en el versículo 9, que es el versículo que estamos estudiando en esta clase, y dice que entonces se reunieron y estaban en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Vamos a ver que muchas veces nosotros hemos pensado que el ayuno es como para forzar a Dios a hacer algo, ¿no? O para convencer a Dios de algo. Pero en el Antiguo Testamento vamos a ver que el ayuno está más relacionado a una actitud de arrepentimiento, a una actitud de, eh, pues ahora sí que como tristeza por, por cosas que sabemos que están mal. Ese era un sentido del ayuno en el Antiguo Testamento. Y aquí vemos en el versículo 1 del capítulo 9 cómo ese era el sentido del ayuno. O sea, en este caso el ayuno era más que nada como un arrepentimiento, como una muestra de que en efecto estaban arrepentidos, se habían dado cuenta. Pero ¿qué fue lo que provocó este arrepentimiento? ¿Qué fue lo que provocó esta consternación? ¿Qué fue lo que provocó esta actitud de tristeza? Porque dice que pusieron silicio y tierra sobre sí. O sea, estaban compungidos. ¿Qué fue lo que provocó? Fue la lectura de la palabra de Dios y esa disposición y esa actitud de querer comprender, de querer aprender y de pedirle a Dios que nos muestre, que nos revele su palabra. Y en ese momento viene el arrepentimiento.
dice la palabra de Dios que su palabra es como una espada de dos filos que atraviesa el alma y discierne, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esa actitud de aceptar su palabra y pedirle al Señor que nos revele, y venimos a Él con humildad para querer aprender, esa palabra va a traspasar todo aquello que tiene que traspasar y va a discernir. Y ahí es donde nos va a mostrar qué es lo que estamos haciendo mal. Y entonces va a venir el arrepentimiento, como fue lo que pasó. Versículo 9, perdón, capítulo 9. Ahora vámonos al versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, y viene una serie de levitas, y el versículo 5. Y dijeron los levitas Yeshua, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebdías, Jodías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid al Señor nuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Ok, aquí ya empieza la oración. Ajá. Vamos a ver que la oración que está en el capítulo 9 de Nehemías es la oración más larga de toda la Biblia. Es la oración más larga. Imagínense qué impacto tuvo la lectura de la palabra. Esa palabra como espada de dos filos que viene y discierne los sentimientos, lo bueno, lo malo, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo cosas buenas cuando en realidad no es así, pero esa palabra de Dios es la que nos va a dar ese punto de referencia y nos va a mostrar en qué estamos mal y entonces va a venir el arrepentimiento y entonces va a venir el convencimiento y entonces vamos a venir ante Dios y le vamos a decir, Dios, perdónanos y vamos a empezar a una oración. Dice aquí en el versículo 3, que la cuarta parte del día estuvieron orando y adorando. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros orando y adorando? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en eso? Pero vuelvo a lo mismo, fue producto de una revelación, fue producto de una actitud dispuesta de aprender y de escuchar su palabra. Y bueno, ya vamos a ver más adelante cómo pues viene toda una oración primero de alabanza, de arrepentimiento, una oración de recordar todo lo que había hecho Dios por ellos, por el pueblo de Israel, cómo los había sacado de Egipto, cómo había abierto el mar y habían pasado por ahí. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que recordemos de dónde Dios nos sacó, todas las cosas buenas que ha hecho Dios con nosotros. Ese es el producto de la revelación de la palabra de Dios, de la actitud de querer aprender, de pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Eso es ese es el producto. El producto de es, número uno, me arrepiento, entiendo que estoy mal. Número dos, recuerdo todo lo que Dios ha hecho por mí. Y vamos a ver en el versículo 9. Acuérdense que estamos en Nehemías 9, versículo 9. Y dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en ese día, como en este día. ¿Qué está pasando? Ya no están leyendo ahí la palabra. Ahí lo que están haciendo es ya recordando. Es como si se abriera la mente, como si la palabra de Dios nos abriera la mente y nos empezara a venir todos esos recuerdos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando estamos delante de Dios, es decir, Dios, te doy gracias, te doy toda la alabanza, toda la gloria es para ti, y te doy gracias por lo que hiciste esa vez, y te doy gracias por mi familia, y te doy gracias por mi trabajo, y te doy gracias por lo que tengo, porque tú nunca me has dejado, porque hasta ahora has estado con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos dando gracias, 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 y vamos recordando, incluso gracias por las cosas que todavía no se han cumplido, pero tenemos fe que se van a cumplir. Empezamos a declarar y a decir todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Ujú.
Y así sucede. El versículo 11, 12, 13 es un recordatorio de todo lo que hizo Dios con ellos, la vez que pasaron por el mar, la columna de fuego por la noche, la nube por el día, eh, el momento en el Sinaí donde Dios personalmente le entrega las tablas de la ley a Moisés, cuando Dios saca agua de la peña, cuando ya no tenían que tomar agua. Entonces, ahí está todo eso que se les había olvidado, todo eso que se les había pasado por alto, regresa por la revelación, por la lectura de la palabra del capítulo 8. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere Dios de nosotros, que leamos su palabra con una actitud de aprendizaje, con una actitud de decirle, Señor, enséñame, muéstrame, revélame. Y entonces el Señor va a cumplir su promesa, que es la palabra de Dios, es como una espada que penetra el alma y discierne los pensamientos, discierne los sentimientos. El corazón de nosotros es engañoso, pero solo la palabra puede determinar qué está bien y qué está mal, solo la palabra de Dios. Y entonces, así comienza esta oración, la más larga, vuelvo a repetir, de toda la Biblia. Después de ese reconocimiento de todo lo que Dios había hecho con ellos, pues ya viene algo muy, muy importante. Viene la parte del arrepentimiento. Ujú. Sí, o sea, viene lo del mar, viene lo de las columnas, viene lo del agua, etcétera, etcétera. Finalmente terminan en el, vamos a ir al 21, capítulo 9 de Nehemías, versículo 21. Dice, lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. 22, y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hezbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, que esa fue una promesa para Abraham, y los llevaste a la tierra del cual habías dicho a sus padres que habían de entrar y poseerla. Y así siguen recordando cuántas cosas. Por eso esta oración es la oración más larga de la Biblia. Porque si tú y yo nos ponemos a recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros, te aseguro que no acabamos en un día. Te lo aseguro. Pero ¿qué pasa? Estamos en una zona de confort en donde tenemos todo y se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Pensamos que ya las cosas las tenemos ganadas y que Dios me tiene que dar las cosas porque, pues porque sí, porque soy bueno, pero no es así. Es por eso que debemos de venir con esa actitud de humildad y de arrepentimiento ante Dios y agradecer, ¿correcto? Y bueno, termina diciendo que pues sus padres, porque esta generación pues es una generación que ya estaba en el cautiverio, y aquí ellos están recordando lo que había pasado con sus padres al salir de Egipto y todo eso. Pero ellos también recuerdan y están conscientes y aceptan que sus papás, sus padres, fracasaron. Vamos a ver lo que dice en en el 26, versículo 26 de Nehemías capítulo 9. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos por convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. ¿Qué está pasando aquí? Hay un reconocimiento de la maldad, hay un reconocimiento de lo que está mal. O sea, sí, se acordaron de todo lo que Dios había hecho con ellos, pero también se acordaron que fallaron, que a pesar de que todo lo que hizo Dios con ellos, que los libró del faraón, que los libró de las plagas, que les puso las columnas, que les dio el agua, que les dio el maná, que les dio los reinos, la tierra, etcétera, aún así el pueblo falló. Pero entonces, ¿en qué termina todo esto? Esto es algo muy importante.
¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? No solamente que se quede en un tema de arrepentimiento y en un tema de reconocimiento y de gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros, sino que vayamos más allá, vayamos a otro nivel. ¿Cuál es ese nivel? Un nivel de compromiso, un nivel de decirle a Dios, aquí estoy Dios, ya no quiero ser igual. Quiero que todo eso que fallé, que pasé, que no te reconocí, que fui ingrato, quiero que me ayudes a ser diferente. Que tu Espíritu Santo me ayude a ser una persona comprometida contigo. Y quiero hacer un pacto contigo para que yo pueda ser la persona que tú esperas que yo sea. Y eso es lo que está viéndose en el último versículo de este capítulo, el versículo 38. ¿Qué dice? A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Oigan, esto es algo increíble, increíble. Y vamos a hacer un ejercicio y vamos a hacer una tarea. Pero antes de ir a esa parte del ejercicio y la tarea, a tal nivel fue ese arrepentimiento, esa convicción, ese agradecimiento, que no se quedaron ahí. Fueron un paso más. Nehemías, Esdras, los levitas, los sacerdotes fueron un paso más. ¿Y qué fue lo que hicieron? Señor, hacemos una promesa de que vamos a seguir tus mandamientos, de que vamos a obedecer tu palabra, de que vamos a ser diferentes. Obviamente, una promesa humana, pues falla, porque somos seres humanos y fallamos. Pero si esta promesa la hacemos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo y de Dios para que nos ayude a cumplirla, lo podemos lograr. Y yo voy a pedirte que hagamos un ejercicio. ¿Cuántas veces le has escrito una carta a Dios? ¿Cuántas veces le hemos hecho promesas a Dios? Vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer esta tarea. Vamos en una carta, en un papel, vamos a escribir todas las cosas a las que nosotros nos comprometemos con Dios, todas las cosas que Dios nos ha revelado que tenemos que cambiar y poner ahí, Dios, yo te pido que me ayudes a esto, yo te pido que me ayudes a liberarme de esto, de aquello, y que la firmemos con nuestra firma, así, con nuestra firma que ponemos en la credencial del lector. Y hagamos este ejercicio de vez en cuando y vayamos guardando esas cartas. Ahí donde le ponemos a Dios todas esas cosas que le queremos decir, todas esas cosas que le prometemos, todas esas cosas que le decimos que vamos a hacer y vamos a firmarla. Porque te voy a decir una cosa, a nosotros se nos olvida, pero a Dios no. A Dios no se le olvida cuando nosotros le prometemos algo. Vamos a guardarlas y después de un tiempo vamos a sacarlas y nos vamos a llevar una gran sorpresa de si realmente hemos ido creciendo. Recordemos que el objetivo es crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Mm? Me impactó mucho a mí el versículo 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Qué gran compromiso, qué impacto tuvo la palabra de Dios en sus corazones que se comprometieron. Ahora tenemos al Espíritu Santo, ahora estamos bajo el tiempo de la gracia y tenemos la ventaja de que Él nos ayuda, porque por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Las promesas que hagamos no las vamos a poder cumplir, vamos a fallar en algún momento, pero vamos ahora a sellar esa carta con nuestra firma y con la petición
de pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él nos ayude a cumplir todo eso que le prometemos a Dios. Porque recordamos que no se trata nada más de venir ante la presencia de Dios a pedir y a pedir, sino pues eso se vuelve una relación de pedir y que se me dé, que no, lo que quiere Dios con nosotros es tener una relación de comunicación, de comunión, de que podamos hablar con Él y decirle las cosas que nos están pasando, como sucedió aquí en este capítulo 9. Primero alabarle, después reconocer, después recordar todo lo que ha hecho por nosotros y finalmente comprometernos con Él. Entonces, hermanos, amigos, les pido que sigamos conectándonos en este estudio. Faltan ya pocos capítulos para acabar el libro de Nehemías. Vienen cosas muy interesantes, muy importantes, pero estamos en el clímax, estamos en la parte medular de Nehemías, que es qué sucede después de que el pueblo lee la palabra e incluso están llorando. Y esto es lo que sucede en el capítulo 9. Pues muchas gracias a todos por su atención. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.